El primer templo que vamos a estudiar, levantado por los primeros romanos, es el de Castor Pollux. Construido a principios del siglo V a.C., en el centro de Roma, coincide en el tiempo con el inicio de la República. Es un templo contemporáneo, por ejemplo, al templo de Apolo en Basae, el cual utilizó el rectángulo beta prima para definir sus principales proporciones. En el caso del templo de Castor Pollux, que fue dedicado a la victoria militar en la batalla del lago Regilo, los primeros arquitectos romanos utilizaron el rectángulo alfa para el diseño interior del naos y el rectángulo 1×2 para definir la cara interior de la columnata que lo rodeaba. Medio siglo después, se construyó en Agrigento, en la actual isla de Sicilia, uno de los templos más importantes del mundo griego. Aunque forma parte de la arquitectura de la época clásica griega, es importante comprobar cómo la tradición arquitectónica griega y romana empezaban a ir de la mano, ambas basándose en el patrón geométrico, y así seguiría siendo durante los siguientes siglos. En el caso del Templo de la Concordia, los arquitectos utilizaron el patrón geométrico aplicando el rectángulo beta prima para la cara interior de la columnata que rodeaba la estructura interior del templo, diseñada a partir del rectángulo alfa prima. Más de 2 siglos después, en la famosa Pompeya, se levantó un templo al culto de la diosa egipcia Isis. También en este caso, los arquitectos se basaron en el patrón geométrico, haciendo uso del rectángulo beta para definir las proporciones del muro que cercaba el interior del templo y de su estructura principal. Durante los siglos previos a la fundación del Imperio Romano y durante su desarrollo, la arquitectura de la antigua Roma se expandió más allá de la península itálica, tal y como pasase con la cultura de la antigua Grecia. A inicios de nuestra era, se construyó en las costas de la actual Croacia, el conocido como Templo de Augusto en la ciudad romana de Pola, conocida hoy como la ciudad croata de Pula. Fue dedicado a Augusto, el primer emperador romano, y el diseño del templo es un claro ejemplo de la aplicación del patrón geométrico en la arquitectura de la antigua Roma. Los arquitectos de este pequeño pero simbólico templo utilizaron el rectángulo beta y beta prima para el diseño primero de la estructura principal en planta del templo, y después definir sus principales proporciones. Además, estos mismos arquitectos utilizaron el rectángulo alfa para diseñar los alzados del templo, utilizaron horizontalmente el rectángulo alfa para su alzado longitudinal y usaron el mismo rectángulo de manera vertical para diseñar su alzado frontal. Está claro que Augusto, el primer emperador romano, utilizó el patrón geométrico para el diseño de su arquitectura construida en suelo romano, pero es fascinante comprobar que en capítulos anteriores de El hallazgo hemos podido analizar que el propio Augusto construyó en el mismísimo Egipto, a pocos kilómetros al norte de la antigua ciudad de Tebas, un templo dedicado a la diosa Isis y diseñado en su totalidad a partir del rectángulo alfa.